Bien, voy a comenzar hablando entonces acerca de los receptores y este fenómeno de la sensorialidad. Em, y para poder entenderlo sería importante que recordemos lo revisado en unidades anteriores, ¿no es cierto?, donde hablábamos acerca del lenguaje del sistema nervioso, hablábamos acerca de los fenómenos de sinapsis, ¿no es cierto?, del impulso nervioso, y en la videoclase anterior a esta eh, nos deteníamos un poquito en lo relativo a los potenciales excitatorios y potenciales inhibitorios. ¿Mm? Entonces, ¿por qué rememorar un poquito eso, verdad? Porque este fenómeno de la sensorialidad va en directa relación, ¿no es cierto?, con la posibilidad de adquirir conciencia, ¿no? ¿No? Adquirir conciencia acerca de los fenómenos con los cuales interactuamos. Y eso implicará entonces que estos fenómenos se materialicen, ¿no es cierto?, en estímulos. Y estos estímulos serán eh, distintas formas de energía que acceden a nosotros, distintas formas de energía entonces que se manifiestan, distintas formas de energía con las cuales entonces iremos interactuando. Entonces, estas formas de energía llegarán a ciertos lugares que estarán estratégicamente diferenciados en nuestro cuerpo, y esos lugares o esas estructuras, mejor dicho, serán nuestros receptores. ¿Ya? Luego precisaremos cuáles son estos receptores, ¿ya? Y desde qué óptica, ¿no es cierto?, los estamos enfocando, porque hay distintas maneras de clasificarlo, ¿ya? Y nos vamos a quedar o vamos a ahondar en una de ellas eh, para que eh, para que desde ahí podamos entender de mejor manera, ¿no es cierto?, los distintos fenómenos sensoriales. ¿Mm? Entonces, como les decía, entonces estos estímulos van a generar perturbaciones, ¿no es cierto? Y esas perturbaciones se van a transmitir entonces a través de las vías nerviosas. Vías nerviosas que desembocarán, ¿no es cierto?, que llegarán como un procesador final, como el procesador más evolucionado, más elaborado, llegarán a nuestro cerebro. ¿Mm? Y ahí, como digo, es donde podremos adquirir conciencia, podremos desarrollar la percepción y adquirir conciencia acerca de estos estímulos para posteriormente, ¿no es cierto?, montar una respuesta, y ahí es donde, ¿no es cierto?, entra esta función motora, como lo adelantaba, como se los planteaba en la secuencia introductoria anterior. Entonces, esa transmisión a través de las vías nerviosas implicará, por lo tanto, sinapsis. Y estas sinapsis se harán efectivas en la medida entonces en que los estímulos sean lo suficientemente intensos, en primera instancia, ¿no es cierto?, como para perturbar los receptores, y posteriormente para ir perturbando cada uno de los eslabones, diríamos, que son las neuronas. Es decir, se perturbó el receptor, que sería la puerta de entrada, ¿no? Se perturbó este receptor, es decir, el estímulo que accedió a él generó un potencial de receptor lo suficientemente intenso para que se genere el primer impulso nervioso, es decir, el primer potencial de acción que se va a propagar en esta neurona 1, diríamos, ¿no es cierto?, la neurona que es parte del receptor, o la neurona que viene a continuación del receptor. ¿Ya? Esa distinción también la vamos a hacer luego, para saber para distinguir, ¿no es cierto?, qué pasa en uno u otro caso. Y luego que este impulso nervioso viaja a lo largo eh, del axón, de la fibra nerviosa de esta neurona 1, ¿no es cierto?, llegará ya lo sabemos, ¿no es cierto?, al telodendrón, al terminal axonal. Ahí, dependiendo si es sinapsis de tipo químico o de tipo eléctrico, se liberarán los receptores o pasará la corriente iónica, o sea, perdón, se liberarán los neurotransmisores o pasará la corriente iónica, ¿verdad? Y, y ahí llegaremos entonces, estaremos frente a una neurona 2. Y esta neurona 2, a continuación, entonces de esta neurona sensorial 1, ¿no es cierto?, la neurona 2
podrá este impulso nervioso, si es lo suficientemente intenso, por sí solo gatillar potencial de acción, un nuevo potencial de acción, ¿no es cierto? Y por lo tanto un nuevo impulso en la neurona 2 y lo que implicará una transmisión de la estimulación, ¿no? O si a esta neurona 2 le están llegando más de alguna neurona previa, ¿no es cierto? Es decir, está recibiendo más de una sinapsis, pudiese darse el caso, ¿no es cierto?, que a lo mejor ninguna de ellas por sí misma es capaz de gatillar un nuevo potencial de acción, es decir, ninguna de ellas por sí sola posibilita el que en esta neurona 2 se alcance el umbral de excitación, pero la sumación espacial o sumación temporal de estas neuronas previas pudiese sí lograrlo y por lo tanto que se transmita esta estimulación. Entonces ahí es como digo, es donde entran a jugar un rol relevante estos potenciales excitatorios, eh, excitator, potenciales excitatorios posinápticos, potenciales inhibitorios posinápticos. Como para darle una continuidad, entonces, como digo, a lo que estamos viendo previamente. Espero se haya entendido, ¿no es cierto? Porque eso nos va dando un marco a partir del cual entonces poder ir entendiendo y progresando, adentrándonos de alguna forma en nuestro sistema nervioso para acceder a estos procesos ya más complejos, más elaborados, ¿no es cierto?, que van integrando paulatinamente eh, distintos procesos a su vez, ¿ya? Van integrando distintos fenómenos, distintas dinámicas dentro del sistema nervioso. Entonces, volvamos un poco hacia atrás, salgámonos figurativamente, salgámonos del cuerpo, salgámonos del sistema nervioso, pongámonos a la entradita, ¿no es cierto?, para pensar en esto de los receptores. Bien, hecha esa pequeña introducción, vamos a precisar un par de conceptos para luego ya desarrollar esta idea de procesos secuenciales, ¿no? Fijando las dinámicas que se irán dando entonces en cada una de las etapas. Para poder hablar de función sensorial, función sensitiva, que en rigor, para nuestro caso, no hacemos una distinción mayor entre sensorial y sensitivo, ya lo entenderemos como lo mismo, habrá que decir en primera instancia que los sentidos, un sentido lo vamos a entender como una vía fisiológica, ¿ya? Una vía fisiológica en particular que va a responder a un tipo de energía específico. Así es como los 5 sentidos clásicos, ¿no es cierto?, cada uno de ellos va a estar respondiendo a un tipo de energía específico y no a otro, en consecuencia. ¿Ya? Ejemplo claro, en el caso de la visión, ¿verdad? Nuestros fotorreceptores, que son los receptores de la visión, van a responder a la energía luminosa. No responden estos fotorreceptores a la energía táctil. Uno podrá decir, bueno, pero si yo me toco el ojo siento, ¿verdad? Es verdad, pero ahí no está actuando los fotorreceptores. Van a estar actuando otro tipo de receptores. Es decir, dicho eso, en nuestros diferentes órganos sensoriales podremos identificar el receptor característico, el receptor por definición, pero también podrán coexistir con otros, que serán en consecuencia secundarios. Es decir, el ojo, ¿no es cierto?, el rol del ojo no es el aspecto táctil, ¿verdad?, sino que es el aspecto visual. Por lo tanto, nos centraremos en ese órgano en particular, ¿no es cierto?, en su derrotero visual. Y diremos que los sistemas sensoriales, ¿ya?, la concepción de sistema a la base, un sistema sensorial implica mecanismos a través de los cuales los organismos recibimos información del interior y del exterior de nuestro cuerpo. Con eso estamos planteando que vamos a encontrar receptores sensoriales tanto dentro de nuestro cuerpo como fuera de él. Lo más característico, lo más evidente, ¿no es cierto?, son estos receptores fuera nuestro, pero también habrá que entender que tenemos receptores dentro de nuestro cuerpo. Y eso también lo iremos precisando. Y ya lo adelantaba, como un estímulo será cualquier forma de energía a la cual vamos a poder responder.
Y eso es lo que posibilita, ¿no es cierto?, que vayamos adquiriendo conciencia acerca de los sonidos, de las imágenes, los olores y de otras sensaciones. ¿Qué entenderemos ahora por sensación? ¿Ya? La sensación será el fenómeno neurofisiológico que experimentamos como respuesta a la información que recibimos a través de los órganos sensoriales. Vendría a ser la forma, vendría a ser, mejor dicho, la toma de contacto del sistema nervioso con el estímulo. Y envuelve dos elementos: por una parte la estimulación de estos receptores sensoriales y en segundo lugar la transmisión de los mensajes neurales desde estos receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central, es decir, el ir adentrándose, ¿ya? Adentrándose en el cuerpo. Y por otro lado, la percepción será la forma en que nuestro cerebro organiza e interpreta la información. Es decir, con eso ya estamos señalando que la percepción es un fenómeno cerebral. ¿Ya? Será la comprensión de lo que significa el estímulo. De ahí que decimos, ¿no es cierto?, que la sensación será un proceso más de índole biológico, ¿ya?, que involucrará entonces estos órganos, todas estas células, ¿no es cierto?, que constituirán en los órganos sensoriales, mientras que la percepción posee una mayor connotación psicológica, que si bien no la separamos de células, porque si estamos pensando, ¿no es cierto?, en un proceso cerebral, estaremos pensando en neuronas, estaremos pensando en tejido nervioso, estaremos pensando en neuroglias, ¿verdad? Pero habrá que considerar, ¿no es cierto?, que estos procesos tendrán, estos procesos perceptivos, entonces tendrán una integración mayor de información, asociar más datos, ¿no es cierto?, y por lo tanto le damos una connotación psicológica desde el comprender, ¿no es cierto?, de qué se trata aquello que estamos recepcionando, aquello que no está perturbando. Y a razón de eso diremos que la sensibilidad será el fenómeno fisiológico que proporciona información al organismo tanto sobre sus funciones viscerales, que será lo relativo a los interoceptores que aparecieron ahí en el foro, ¿no es cierto?, que lo fuimos comentando respecto a los distintos tipos de receptores que tenemos, ¿no es cierto?, estos interoceptores, receptores viscerales, receptores que están dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? No solo viscerales, porque por ejemplo también tenemos interoceptores en nuestros vasos sanguíneos, ya que no son vísceras, ¿ya? Dentro de nuestros vasos sanguíneos hay interoceptores. De ahí, por ejemplo, que estas sensaciones de palpitación que uno siente en la cabeza a veces, ¿no?, así como que me late la cabeza, dice uno, eso responde a estos interoceptores. No es que el cerebro lata, no es que el cerebro duela, ¿no es cierto? El cerebro jamás duele. Esa es una aclaración, una precisión que hay que hacer. El cerebro no duele, lo que duele son los vasos sanguíneos. ¿Ya? Por eso es lo que uno toma cuando a uno le duele la cabeza, ¿no es cierto?, que es un antiagregante plaquetario o un anticoagulante, ¿no es cierto?, como por ejemplo la clásica aspirina, paracetamol, ¿no es cierto?, son todos medicamentos que van por esa línea. Entonces hablaba de estos interoceptores, ¿no es cierto?, para las funciones viscerales. También actuará, ¿no es cierto?, también nos proporcionará información sobre la actividad somatomotora, y esto obedece a los propios receptores, estos receptores situados a nivel de músculos, ¿no es cierto?, a nivel de articulaciones, y que nos estarán informando acerca de la posición del cuerpo y la posición y el movimiento de las extremidades, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, la sensibilidad como fenómeno fisiológico nos entrega información respecto al mundo exterior, que son nuestros clásicos exteroceptores, es decir, estos receptores volcados hacia afuera u orientados hacia afuera, donde caben, ¿no es cierto?, nuestros órganos sensoriales clásicamente. La información para cualquier organismo vivo es fundamental, ¿no es cierto?, para la supervivencia, la homeostasis, la conservación de la especie, la vida de relación, ¿no es cierto?, las interacciones que podemos establecer, etc. Y cuando la sensibilidad adquiere carácter consciente, ahí es cuando pasa a denominarse sensopercepción o percepción propiamente tal, ¿verdad? Como les adelantaba al inicio,
se tiende hoy día a utilizar el concepto más que separar sensación de percepción, que acá por un tema explicativo los he separado, ¿ya? Hoy día se tiende a hablar de senso-percepción, entendiendo que son dos fenómenos tan unidos y que se dan tan rápido, ¿no es cierto?, que es innegable que uno va de la mano con el otro. Y esta senso-percepción involucra un grado de subjetividad que es considerado como el aspecto más psicológico, ¿no es cierto?, de este fenómeno senso-perceptivo. Y la mayoría de las señales interoceptivas, es decir, viscerales, y muchas propioceptivas, como la postura y el movimiento, son, por lo general, inconscientes. Es decir, en este momento, por ejemplo, ahora pasó a ser consciente porque lo voy a verbalizar, pero mi postura, sentado acá en esta silla, está determinada por una serie de señales interoceptivas y propioceptivas, de las cuales habitualmente no soy consciente. Es decir, por ejemplo, en este momento yo no soy consciente, bueno, ahora lo estoy siendo, como digo, porque lo estoy verbalizando, porque estoy prestando la atención, pero por lo general no soy consciente de la postura de mi columna. Y de la tensión que está generando mi columna para mantenerme yo sentado en esta posición y no irme para adelante, ¿no es cierto?, no irme hacia atrás, no estar yéndome hacia los lados, hablándole y moviéndome para los lados, ¿no es cierto?, porque no soy capaz de mantener esa postura. Entonces, de una forma bastante eficiente, mi cerebro va conservando la postura, mi sistema nervioso va coordinando estas distintas señales y de la mano con órdenes, con respuestas, ¿va?, de manera tal que yo me mantenga en una posición más o menos estable, dependiendo de la situación, ¿verdad? Ahora bien, cualquier variación ambiental o estímulo será captado por detectores, que a estos detectores los vamos a denominar como receptores. Va a ser transmitida esta variación ambiental por el sistema nervioso mediante vías específicas denominadas sensitivas, que sabemos, ¿no es cierto?, una vía sensitiva es una vía de carácter aferente, ¿no?, por las cuales la información se transmite al sistema nervioso central, es decir, asciende, ¿no? Y este sistema nervioso central va a recibir, va a interpretar y generalmente modificará, ¿no es cierto?, y diversificará espacialmente esta información. Aplican aquí entonces los procesos de convergencia o de divergencia. O sea, se recuerdan, ¿no es cierto?, que la convergencia, cuando distintas fuentes de información van a confluir, ¿no es cierto?, por eso es que convergen hacia nuestro sistema nervioso central, es decir, del periférico va convergiendo hacia el central, ¿verdad?, y la divergencia que irá en el sentido opuesto, como desde este sistema nervioso central, ¿no es cierto?, un grupo acotado de neuronas, un grupo acotado de tejido nervioso va a diversificando señales para que es decir, la divergencia, ¿no es cierto?, para que se monten respuestas coordinadas, respuestas acordes a la situación. Y se entenderá por codificación sensorial aquellos mecanismos que determinan que el sistema nervioso central reciba la información sensitiva con todas sus características y en muchos casos le dé una interpretación de carácter psicológico. Estos detectores de los que hablaba recién, estos receptores, son estructuras de tipo histológico, es decir, son tejidos, a diferencia de los receptores sinápticos, que sabemos que son estas moléculas químicas, estas macromoléculas que en general son proteínas, ¿verdad? Estas proteínas receptoras que están ahí en las dendritas, usualmente, digamos, desde el modelo clásico, desde el tipo de sinapsis más clásica, ¿no es cierto?, estarán en el soma, en las dendritas, disponibles esperando al neurotransmisor, ¿no es cierto? En este caso diremos que los receptores son estructuras histológicas, es decir, son tejidos, que pueden ser una proteína de membrana muy a la manera de este receptor sináptico, ¿ya?, que insisto, no es un receptor sináptico porque nosotros desde el ambiente, ¿no es cierto?, no estamos recibiendo neurotransmisores, los neurotransmisores no andan flotando
¿ya? No andan flotando en el aire y por lo tanto mis receptores, mis proteínas de membrana que estarán orientadas hacia afuera, que serán parte de estos receptores, serán de estos detectores, ¿no es cierto? No van a estar captando neurotransmisores, por lo tanto no es lo mismo, ¿ya? Entonces estos receptores pueden ser proteínas de membrana, tanto así como una célula, es decir, tendremos células receptoras, o incluso podremos tener órganos receptores, es decir, un conjunto de células o tejidos receptores, para no confundir con el órgano sensorial, que es otra cosa. Es decir, el ojo, el oído, ¿no es cierto? Es otra cosa. ¿Ya? Aquí estamos hablando de receptores. ¿Mm? Y estos receptores actúan como transductores. Este concepto es bien importante. ¿Ya? ¿Qué implica el que algo sea transductor? Que transforma un tipo de energía en otra. Y en el caso de, ¿no es cierto?, del sistema nervioso, estos receptores serán transductores de la energía específica que reciban, porque la van a transformar en ¿qué? En energía eléctrica. ¿Y por qué en energía eléctrica? Porque la energía eléctrica es el lenguaje del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para tomar el mismo caso que les señalaba hace un rato atrás, los fotorreceptores, la energía luminosa, ¿no es cierto? Esta energía es transformada, entonces, por los fotorreceptores, será transducida, por eso es una estructura transductora, la transformará en energía eléctrica. Entonces, en fenómenos eléctricos, ¿no es cierto?, que serán entonces, por lo tanto, biopotenciales, a propósito de lo que hablamos en unidades anteriores. Y a estos receptores se les podrá clasificar, ¿no es cierto?, atendiendo a distintos aspectos, como será su localización, su estímulo preferencial, la función, etc. Es decir, caben distintas clasificaciones de receptores, una de las cuales ya hacíamos alusión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto de los propioceptores, interoceptores y exteroceptores, ¿no? Que eso tendrá que ver entonces con la localización hacia afuera, ¿no es cierto?, dentro o en articulaciones y músculos. En términos generales, se puede establecer que la localización será estratégica, ¿no es cierto?, dependiendo de la variable fisiológica que irán a captar. Y en la mayoría de los casos, estos receptores se caracterizan porque son excitados por estímulos específicos que, como digo, serán óptimos, es decir, tendrán una sensibilidad especial que hará que estos receptores también respondan a un tipo de energía y no a otro. La clasificación que vamos a utilizar, ¿ya?, en la cual vamos a profundizar, se centra en los estímulos en términos eh, del tipo de estímulo que actúa sobre el receptor, ¿ya? Dependiendo entonces del tipo de estímulo que va a estar actuando sobre los receptores, estos se van a clasificar en mecanorreceptores. ¿Por qué? Porque el tipo de estímulo que va a estar actuando sobre este tipo de receptor será un estímulo mecánico, energía mecánica. Mecanorreceptores. En segundo lugar, quimioreceptores, energía química, estímulos químicos que actúan sobre los receptores. Termorreceptores, energía térmica, ¿verdad? Nociceptores, obedecerá a estímulos de carácter, ese es un tipo particular de receptor, que serán, ¿no es cierto?, estímulos dolorosos, vías del dolor. Receptores electromagnéticos que se relacionan, ¿no es cierto?, con estos fotorreceptores, con la estimulación visual, etcétera, etcétera. Pero esa es la clasificación que más vamos a utilizar, porque para hablar de los 5 órganos sensoriales nos referiremos a sus receptores desde este criterio, ¿ya? Es decir, para el oído vamos a identificar un tipo de receptor, para el olfato un tipo de receptor, para el tacto un tipo de receptor, una familia de receptores, ¿no es cierto?, para el gusto y para la visión. Bien, y diremos en relación con estos receptores
que la estimulación de ellos generará lo que se denomina un potencial de receptor. ¿Qué es esto? A grandes rasgos, ya no vamos a entrar en una precisión mayor. Estos potenciales de receptor van a ser señales eléctricas de amplitud y duración proporcional a la fuerza y duración del estímulo. Esta noción es bien importante, ¿no es cierto? Porque dependiendo de la fuerza del estímulo, será la frecuencia de los potenciales de acción que se gatillarán. Un estímulo más intenso, ¿no es cierto? Es decir, un estímulo de una magnitud mayor y con una duración mayor va a generar múltiples potenciales de acción. Y eso es lo que nos permite, por lo tanto, ¿no es cierto?, percibir diferentes intensidades en las sensaciones y por consecuencia en las percepciones. Entonces tendremos una percepción de haber recibido un estímulo más intenso o menos intenso, dependiendo entonces de este potencial de receptor, es decir, un potencial más elevado implicará, ¿no es cierto?, que se aplicó un estímulo de forma más potente, más fuerte, ¿no es cierto?, más duradero. Eso llevó entonces a este fenómeno nervioso, ¿ya? De una, como digo, de una sensación y una percepción más intensa. Entonces uno dirá, bueno, más potenciales de acción implicará que estos van a ser más seguidos. Sí, es verdad, van a ser un poco más seguidos. Si recordamos lo relativo a los periodos refractarios, periodo refractario absoluto, ¿se acuerdan? Periodo refractario relativo dentro de las fases, las etapas del impulso nervioso. Entonces diremos potenciales de acción más seguidos implicará, ¿no es cierto?, que al ser el estímulo más intenso, entonces los periodos refractarios relativos no se van a respetar y el trazado va a ser más seguido, como lo explicaba y como lo veíamos, ¿no es cierto?, en las clases anteriores. Y por otro lado, estos receptores sensoriales, ¿no es cierto?, tendrán a su alrededor otras células que constituyen lo que se denomina un campo receptivo. Es decir, yo no solo voy a estimular ahí, ¿no es cierto?, no solo voy a lograr una respuesta si estimulo ahí, sino que si estimulo acá, allá, acá, 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 acá y acá, también voy a lograr una respuesta. Y si acá, 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 acá y acá, ¿no es cierto?, tengo terminaciones nerviosas en cada una de esas, de sus puntitos que les trato de reflejar, ¿no es cierto? Si en cada uno de ellos tengo terminaciones nerviosas, entonces si yo estimulo ahí y inmediatamente también estimulo acá, estimulo allá, allá y allá, entonces se va a estar generando en cada uno de esas vías, se van a estar generando potenciales de acción y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que el estímulo va a ser sentido como más intenso, ¿ya? ¿Cómo graficarlo de una forma tal vez un poquito más clara? Si yo, por ejemplo, tengo mi mano acá, ¿verdad? Y apoyo este plumón, lo apoyo acá, ¿verdad? Solo lo estoy apoyando, estoy estimulando, ¿verdad? Estoy estimulando receptores táctiles a ese nivel, ¿verdad? Pero ahora, si yo empiezo a hundirlo con fuerza, ¿no es cierto?, con intensidad, entonces que voy a estar congregando no solo estos receptores que están ahí, donde se apoya, donde está apoyado la parte posterior del lápiz, sino que al ir hundiéndolo, o a ver, quizás en el brazo se nota más, ¿verdad? Si yo apoyo acá, ¿no es cierto?, se fijan que mi piel, mi piel de alrededor está indemne, es decir, se están activando solo los receptores ahí. Pero ¿qué pasa si yo hundo, ¿verdad? No solo la piel de ahí, sino que la piel de los lados también se hunde un poquito. Si bien donde está posado el lápiz es donde está más hundido, pero alrededor también también cambió. Es decir, las membranas de las células que están alrededor también se deformaron un poquito. Entonces, no será solo ahí, sino que será toda esa zona que estará viéndose afectada porque yo, hundí, ¿no es cierto?, más intensamente el lápiz y por lo tanto generé potenciales de acción ahí, pero también alrededor, en un área, en el área circundante, diríamos, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde diremos que eso es el campo receptivo. Para los receptores que están acá, ¿no es cierto?, el campo receptivo será ahí.
Y estos receptores sensoriales se van a reunir en distintos órganos, como son el ojo, el oído, la lengua y la piel. Brevemente, entonces, vamos a hacer referencia a las diferentes modalidades sensoriales. Para el caso de la visión, ¿por qué comenzar hablando de la visión? Porque la visión es el sentido más desarrollado en el ser humano, el sentido dominante, se dice, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre en este caso? Que llega el input visual, es decir, esta energía electromagnética, ¿no es cierto? Esta energía luminosa, decíamos, el input visual, y este tipo de energía específica, impactará sobre los fotorreceptores. Estos fotorreceptores están presentes dentro de nuestros ojos y en una zona muy particular, muy importante, que la hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Que es la retina. Y en la retina vamos a encontrar dos tipos de células bien particulares, que son los receptores visuales. Y esos dos tipos de células son los conos y los bastones. Entonces, el receptor para la visión, o los receptores, mejor dicho, para la visión, son los fotorreceptores. ¿Y cuáles son estos? Son dos tipos de células, los conos y los bastones. Lo decía anteriormente, entonces estos conos y bastones van a recepcionar esto, se va a generar un potencial de receptor, ¿no es cierto? Y esto y estas células van a actuar transduciendo esta energía electromagnética a energía eléctrica. Luego esta energía eléctrica va entonces a penetrar, diríamos, ¿no es cierto? Va a empezar a viajar por el sistema nervioso, primero periférico, luego central, ¿no es cierto? Irá pasando por distintos eslabones. El más importante a ese nivel, ¿no es cierto?, es que existirá, estos fotorreceptores establecerán sinapsis con células bipolares. Estas células bipolares establecerán sinapsis con un tipo bien particular de célula que se denominan células ganglionares. ¿Y por qué es particular o por qué es importante estas células ganglionares? Porque son neuronas que van a constituir el nervio óptico. ¿Ya? El nervio óptico va a estar constituido por estas células ganglionares. ¿Ya? Un conjunto de células ganglionares, neuronas, ya de forma ganglionar, ¿no es cierto?, van a constituir el nervio óptico. ¿Y este nervio óptico dónde va a llegar? Al tálamo. Y del tálamo, ¿no es cierto?, se establecerá una nueva sinapsis. ¿Hacia dónde? Es decir, habrá una neurona que estará viajando desde el tálamo, ¿ya?, hacia la corteza visual primaria. ¿Y dónde está esa corteza visual primaria? En el lóbulo, en nuestra corteza occipital, ¿ya?, es decir, en la parte de atrás. Mira, acá tengo un amiguito que nos va a ayudar un poco en relación con eso. Entonces diremos que ahí le destapamos los sesos y diremos que entonces el lóbulo occipital, ¿ya?, la parte más posterior, ¿ya?, está hacia adelante, atrás, ¿no? Entonces el lóbulo occipital, la parte más posterior de nuestro cerebro. Ahí es donde vamos a encontrar la corteza visual primaria. Para el